El lugar lo conocemos. Las melodías también. Voces, sonidos, silencios. AM 1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Es la hora 21:06. Ahora, como quien no quiere la cosa, llega Patitos en Fila. Conducen Manuela Irianni, Paula Ponce. Buenas noches a todos y a todas. Comenzamos una nueva emisión aquí en Radio Nacional, Radio Pública. Y estamos, por supuesto, con Paula Ponce. Mi nombre es Manuela Iriani. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Buenas noches, Manuela. También buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy, por suerte, día martes, nos vamos asentando un poco más al ritmo de la radio. Al ritmo de la semana. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Patitos en Fila, a través del Twitter, @patitosfila, o el número de teléfono de la radio, que es 0221-422-0295. Nos escuchan a través de Radio Universidad, nos sintonizan en la AM 1390, o si no, a través de internet online, radiouniversidad.unlp.edu.ar. La alteración morbosa de sus facultades le impide comprender la criminalidad de sus actos. Hasta las 22, Patitos en Fila. Comenzamos con la entrevista de este día martes y la verdad es que estamos muy contentos porque está aquí en el estudio con nosotros Clara Pérez Cejas. Ella es integrante de una organización que hace un trabajo muy interesante en unidades penitenciarias aquí de La Plata. Ella pertenece a Atrapamuros y la verdad es que tenemos un montón de preguntas para hacerle, así que ya le vamos a dar la bienvenida para empezar a enterarnos de cómo es esto de hacer un taller, hacer algún tipo de trabajo en una cárcel. Clara, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en la radio de la Universidad de La Plata. Hola, buenas noches, chicas, ¿cómo están? Vamos a hacerte primero la pregunta esencial, la básica. ¿Qué es, para alguien que ni siquiera lo escuchó nunca, Atrapamuros? Bueno, Atrapamuros es un colectivo desde el cual hacemos talleres desde la educación popular en unidades penales de hombres y de mujeres, acá en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Nosotros estamos yendo, como les dije recién, a cárceles de hombres y de mujeres, y es en realidad porque nos parece importante empezar a pisar ese territorio, empezar a pisar un lugar como es la cárcel, del cual pocas veces se habla, y por lo general cuando se habla desde el imaginario, o siempre desde lo negativo, o incluso siempre se lo asocia a la idea de seguridad, o sea, se lo nombra nada más para pensarlo como casi, por así decirlo, un depósito al que tienen que ir los chorros o las chorras, como la cárcel y eso, y nunca no se suele poner en discusión o en debate cómo son las cárceles, quiénes viven en las cárceles, quiénes sufren las cárceles, quiénes trabajan adentro de las cárceles, bueno, en general lo que la cárcel es. Y a nosotros nos parece importante entonces empezar a llevar ese debate para afuera, empezar a problematizarlo, que se empiece a visibilizar cómo es la cárcel y quiénes viven en la cárcel, porque hay una invisibilización en realidad de lo que ahí sucede, y también por el hecho de que nos interesa construir, porque es lo que pretendemos, hacer una real construcción con esos chicos y esas chicas que están adentro de esas unidades y que para nosotros son compañeros y compañeras. Y esos espacios se generan en los talleres. Clara, ¿cuánto hace que surgió Atrapamuros? ¿Quiénes lo integran? Atrapamuros nació hace aproximadamente 7 años. En un principio nació de la idea o la intención de
unos pocos estudiantes, pocos y pocas estudiantes de la carrera de sociología, de empezar a entrar a las unidades y llevar material sobre la material de lectura para los chicos y las chicas que estén interesados en estudiar la carrera dentro de las unidades. Pero después, a medida que fue creciendo el colectivo y que se fue empezando a pisar ese espacio, se fue empezando a evaluar y a pensar otros modos de intervención, y empezaron a crearse lo que son los talleres. A medida que fue habiendo más integrantes en el colectivo, fueron habiendo más talleres, y a medida que fue pasando el tiempo también la modalidad de los talleres fue cambiando, las temáticas de los talleres, los ejes. Pero hace 7 años más o menos es que el colectivo está entrando a las unidades. Y a lo largo de estos 7 años, ¿ustedes notaron cambios, digamos, tanto de ustedes como grupo, como de la población de esa cárcel que recibe el taller? Sí, nosotros como grupo sí, porque por suerte cada vez fuimos siendo más, y la mayoría somos estudiantes universitarios, pero también se fue sumando gente que no lo es, y que eso también está re bueno, y de los estudiantes universitarios de distintas carreras. Yo, por ejemplo, soy estudiante de la Facultad de Bellas Artes, gente de periodismo, de trabajo social. Tenemos una compañera de zoología que siempre la nombramos por la particularidad de su carrera, y así eso está bueno, que haya diversidad de la gente que la integra, porque también son distintas opiniones, distintas miradas, distintos aportes que se hacen al taller, y como también es enriquecedor, ¿no? Y en cuanto a la población de la cárcel, ¿ellos mismos fueron generando alguna dinámica o cambiando la forma en que los recibían? Sí. La realidad es que año a año también conocemos distintos chicos y chicas, porque es raro que un grupo se pueda mantener mucho a lo largo del tiempo por cuestiones específicas del lugar, de la cárcel, hay algo que se hace mucho en las unidades, que son los traslados, y eso también hace que uno no pueda seguir una relación mucho a lo largo del tiempo, o que te vayas encontrando un chico en una unidad y en otra unidad, y así los grupos van variando, y sí es real que en no sé si estos últimos 7 años, pero estos últimos 10 años, 12 años, la población que está en las unidades son cada vez gente más joven a lo que antes por ahí se pensaba que quiénes eran las personas que terminaban ahí adentro. Son muchos chicos y chicas muy jóvenes y de sectores populares, que los que hoy habitan un gran porcentaje de las unidades. Claro, vos estabas hablando de que ustedes son un colectivo grande, tienen muchos integrantes. ¿Cómo se organizan y cómo articulan con estas actividades que ustedes realizan? No solamente por dentro de la cárcel, sino por fuera, porque le contamos a quienes nos estén escuchando que realizan algunos talleres en el secundarios cuando son invitados, y también tienen un lugar de trabajo específico sobre género dentro de la cárcel. ¿Cómo articulan esas actividades? Bueno, muchos de los que somos y de las que somos hacemos talleres adentro de las unidades. Ese es un trabajo que siempre intentamos priorizar, por el hecho de que es como nuestra conexión con ese espacio, y viene a ser como una de las columnas vertebrales del colectivo. Entonces muchos asistimos a los talleres, pero a su vez a veces tenemos otras actividades también, siempre en relación con la cárcel o con la seguridad o con temas que atraviesen las unidades. Sí, también cada vez que nos invitan a dar un taller, nos organizamos para ir, porque por esto de que nos parece muy importante construir puentes entre el adentro y el afuera, y que no se puede solamente trabajar la cárcel o pretender transformar la cárcel trabajando o construyendo solo de los muros para adentro, para que haya un cambio real, y que la cárcel sea vista desde afuera. Hay que empezar a sacarla, y eso es un poco algo que intentamos hacer como podemos y con las herramientas que tenemos, poder sacar las voces de los pibes y de las pibas que están ahí adentro, que tienen muchas cosas para decir y que muchas veces no tienen las herramientas para poder explicar ellos con su propia voz cómo son las unidades. También es una manera de llevarlas, el problema de la cárcel y el problema de la seguridad, a otros territorios donde hay problemáticas que se encuentran, como por ejemplo en también barrios periféricos o escuelas donde hay muchos
problemas, muchas cuestiones de la desigualdad que en realidad hay puntos en común. Y los talleres entonces es una manera, una estrategia que tenemos y que además nos gusta también compartir nuestro trabajo. Y la revista, por ejemplo, que nosotros sacamos anualmente, es otra de las estrategias. Contanos, si querés, ya que mencionaste sobre la revista anual, contanos de qué trata esa revista y cuál es, estabas mencionando, cuál es el objetivo de ella y por qué se saca una vez por año. Bueno, nosotros sacamos una revista anual que intenta tener un tema que atraviese un dossier, que serían 3 notas principales con un tema distinto cada revista. Por ejemplo, la última es sobre políticas del encierro y ahora estamos por presentar una nueva revista que va a ser sobre cárcel de mujeres, o también específicamente cómo la cárcel transforma a las mujeres, cómo atraviesa a las mujeres que pasan por las unidades. Y la revista está compuesta por escritos de los militantes y las militantes que componemos el colectivo, de nuestra visión sobre la cárcel, o sobre determinado tema que atraviese la cárcel en sí, y también producciones de los pibes y de las pibas que están adentro o que se producen en los talleres. Y también siempre intentamos hacer una entrevista o hacer una nota con la visión de alguien, visión a favor o en contra, pero que tenga un trabajo en relación a la cárcel. Clara, probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando nunca haya entrado a una cárcel. Entonces te quiero hacer una pregunta, si se quiere, descriptiva, que vos le puedas contar a esa persona que nos está oyendo qué es lo que uno se encuentra cuando entra a una cárcel. Digo, cuál es el ambiente, no sé, los olores, el ánimo, la luz que hay, que puedas describirnos cómo es la experiencia de entrar a una cárcel cualquiera acá en las cercanías de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en parte... Es difícil, yo entiendo que no te hice una pregunta sencilla, pero me parece que en parte la riqueza de esta entrevista tiene que ver con que vos tenés una experiencia que gran parte de la población no tiene. Entonces, en cuanto más lo puedas transmitir, más vamos a entender cuál es el laburo que se están dando. En parte, la cárcel tiene como una cuota de algo triste que se supone, de algo gris, de algo apagado, pero que se contrapone mucho cuando conoces a los chicos y a las chicas que están ahí adentro, que chocan mucho con ese gris que hay en las unidades, porque siempre están muy abiertos a que venga alguien desde afuera, que por un lado es lógico porque rompes un poco con su cotidiano y con su aburrimiento y con su aislamiento, y están entonces como muy abiertos a recibirte, a querer que les cuentes como de la calle de la que acabas de venir, y están muy abiertos a entonces construir un diálogo y a que les lleves propuestas, actividades nuevas y opinar. Y como ser una persona que viene desde afuera y que incluso con un interés concreto de charlar con ellos o de construir con ellos, muchas veces están predispuestos a eso, y eso choca mucho con el contexto feo en el que están. Que también nosotros vemos los talleres en parte como eso, como un espacio donde entre todos se puede construir como un algo liberador un poco, que suena muy chocante que pensar en libertad o en liberación adentro de algo tan cerrado como la cárcel, pero la sensación que genera es un poco eso. ¿Y cómo funciona la dinámica de la cárcel? ¿Ellos están durante la mayor parte del día juntos en lugares comunes o están en celdas? ¿Las celdas son particulares, son grupales? ¿Cómo funciona esta dinámica que supongo que hace también a las relaciones humanas que se generan ahí adentro? Sí, nosotros, cada unidad es distinta, tiene sus lógicas, e incluso los chicos y las chicas con las que trabajamos en cada unidad es también distinta. Varias veces vamos a los centros de estudiantes, ese es a veces un punto de encuentro, y después obviamente cada chico o cada chica vive en celdas con otros presos u otras presas y a su vez en pabellones, pero nosotros no es que tengamos acceso siempre a un pabellón entero, sino que por ahí dentro de un mismo taller hay chicos y chicas que vienen de distintos pabellones, de distintas celdas. No me acuerdo qué más me preguntaste. No, ya me contestaste. Era un poco poder imaginarnos la dinámica con la que ustedes se encuentran cuando van a trabajar. Estos talleres
¿Suceden semanalmente, mensualmente o es algo irregular en función de cuándo los dejan entrar? ¿Cómo es más o menos eso? Sí, la mayoría de los talleres, de los formatos de talleres que pensamos son anuales y semanales, por el hecho de que ya ir una vez es poco tiempo, un encuentro por semana, un encuentro de un par de horas, y también por esto que yo te hablaba de algunas lógicas específicas de las cárceles, como el tema del traslado, y eso hace complicado que el verse una vez por semana y además todas las cosas que pasan en una unidad por fuera del taller, porque nosotros vamos 4 horas o 3 horas una vez por semana, pero después ellos viven y conviven todo el tiempo con lo que es la cárcel y queda muy chiquitito ese espacio que logramos construir en una semana. Pero igual intentamos tener la constancia de una vez por semana, como mínimo hacer lo imposible para entrar y generar ese espacio. Y bueno, muchas veces hay complicaciones que nos traban, pero si no se hace muy corto. Y una vez que ingresan, ¿el taller tiene que ver con la escritura? Tenemos distintos talleres de distintas temáticas. Algunos son de escritura e incluso en los de escritura son también de producción, algunos son de producción de revista, que eso también es una pata interesante que tenemos desde el colectivo, porque son revistas que se producen adentro de las unidades por los pibes y por las pibas, o sea, revistas diferentes, otra revista diferente a la revista anual, que sería la revista Atrapamuros. Son más como revistas intercarcelarias, que son pensadas por los chicos y por las chicas, y también pensando en que esta revista llegue a manos de otros pibes y de otras pibas, presos y presas, que también están en la misma situación que ellos, o en situaciones muy semejantes. También se piensa un poco que pueda llegar a los familiares de esos chicos y de esas chicas, pero el punto de que pueda estar dando vueltas por adentro de las unidades es interesante. Acá tengo en mis manos una de estas revistas que nos está describiendo Clara, que están más bien pensadas para circular adentro mismo de la cárcel. Como ella decía, no solo para que las lean aquellos chicos que trabajaron en ellas y que deben sentir un orgullo enorme de ver su trabajo plasmado, sino para que lleguen a quienes, estando presos, no son parte del taller. La revista se llama Alto Mambo, y para que se la puedan imaginar tiene unos puños en la tapa y está con algunos dibujos y con palabras como unión, lucha, fuerza. ¿Cómo fue el proceso de producción de este número en particular? Bueno, esta revista también es producto de un taller anual donde por un lado se trabaja la escritura, se trabaja la lectura, se trabajan estrategias de producción, o sea, propias de un taller de revista, un taller de escritura, un taller de edición, pero también se intenta trabajar lo que sería la comunicación independiente, poder construir una revista independiente, no cualquier revista, sino una revista que ideológicamente también coincida con nuestra manera de trabajar, que se pueda reflejar en ella las discusiones que nos damos y que se separe de lo que sería una revista hegemónica o que se separe de los medios de comunicación hegemónicos. Entonces también nos damos todo un proceso de trabajar y analizar los medios de comunicación hegemónicos, cómo hablan de la cárcel, cómo hablan de la seguridad, cómo hablan de los pibes y de las pibas que viven en los barrios periféricos, en los barrios populares, que también son los pibes que están adentro de las unidades después o en algún momento. Hacer un análisis de todo eso y de también otros ejemplos de revistas independientes o de programas de radio independientes para poder a partir de eso construir el nuestro. Y también como situarnos en esta contraposición entre lo que hay, lo que son los medios hegemónicos y lo que queremos nosotros, como una defensa también a lo que sería la comunicación independiente. Quiero comentarles a aquellos que nos estén escuchando que también en todo este proyecto tan denso, ¿no? Políticamente denso en el sentido positivo de la palabra, de lo complejo que debe implicar generar un espacio de libertad justamente entre muros. Pero bueno, en el marco de este proyecto y en este ejemplar de Alto Mambo, vemos que también hay lugar para el humor, porque hay una parte que se llama horóscopo y en donde el horóscopo está inventado. O sea que podemos pensar que incluso dentro de esta atmósfera que podemos suponer tan gris y difícil en lo cotidiano, hay lugar, ¿no? Para el humor, para la risa, porque son elementos sin los cuales no se puede vivir.
Sí, incluso cuando pensamos la revista, también intentamos pensarla desde lo propositivo, y más pensando que va a llegar a las manos de otros pibes y de otras pibas que ya lo negativo de la cárcel lo conocen, que ya las problemáticas de la cárcel las viven y que llevan huellas de esas cosas, entonces que puedan encontrar reflexiones o lo que fueron soluciones o de otros compañeros o compañeras en otras unidades. Pensar en lo propositivo, pensar propuestas concretas o no tan concretas para cuando llegue a manos de esos chicos y de esas chicas, ¿no? Hoy es 21 de abril, ¿verdad? Estamos empezando Tauro. Le quiero leer a nuestros oyentes qué dice la revista Alto Mambo para la gente taurina, para que nos imaginemos cómo es la composición narrativa de este medio. Trabajo. Ni idea. Desconozco del tema. Para la próxima puede ser. Amor. Por ahora bien, hasta que se canse de tus berretines. Salud. ¿Qué es eso? Sorpresa. Guarda. Trabajamos todo el mes. Te pagarán, pero te robarán en la esquina. Una pincelada del humor que Atrapamuros trabaja con los chicos y las chicas de algunas unidades aquí de La Plata y que plasmaron en esta parte del horóscopo. Te hago otra pregunta para que sigamos charlando. Nos comentabas que existe un espacio que está más bien ligado al género, que es una problemática y un campo de trabajo en sí misma. ¿Cómo funciona eso? Sí, nosotros, bueno, como tenemos distintos espacios en el colectivo para por ahí trabajar específicamente distintas temáticas, porque no siempre se puede estar trabajando todo entre todos y todas, tenemos compañeros y compañeras que forman ese espacio, que es también para trabajar más en fino, para problematizar, para estudiar cuestiones sobre el género y la problemática, y específicamente en la cárcel, cómo esas problemáticas están en las unidades, no solamente las de mujeres, sino también las de hombres, y cómo también se puede trabajar esas unidades para nosotros que nos interesa ir y construir en la cárcel, cómo esas problemáticas se pueden trabajar. Y también cómo la violencia de género afecta a los pibes y a las pibas ahí adentro, o también una vez que salen. Estás escuchando a Clara Pérez Ceja, integrante de Atrapamuros, contándonos la experiencia del trabajo aquí en las cárceles en la ciudad de La Plata. En unos minutitos vamos a seguir charlando con ella. Por ahora, un poco de música en Patitos en Fila. La carachera, la yale, arachera, anilligoso, yale. La carachera, la yale, arachera, anilligoso, yale. Mocovíes, avipones, macas, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. mujer,
al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Escuchábamos a Tono Lake junto a Patricia Sosa, Mujer Cántaro Niño. Patitos en Fila. Continuamos con Clara Pérez Cejas aquí en el estudio de la radio de la Universidad de La Plata. Ella, por si recién te sumás a nuestro programa, es parte de Atrapamuros, una organización que va a las cárceles y genera allí talleres con las mujeres y los hombres que están privados de su libertad. Te queríamos preguntar, Clara, algo que tiene que ver con un eje conceptual y político, si se quiere, que atraviesa todo su trabajo, que es esto de que en realidad las mismas lógicas que funcionan adentro de la cárcel están también afuera. Digo que algunos de los conflictos que se dan tienen que ver con conflictos que la sociedad misma tiene como en su seno más profundo. ¿Cómo ven ustedes esta relación? Claro. Lo que pasa también es que las cárceles muchas veces se sienten o se piensan, o directamente por ahí no se piensan, pero como algo, como si no estuviera dentro de la sociedad, como si no estuviera no hubiera en la ciudad de La Plata, o como si no fuera, como si estuviera, no sé, en otra galaxia. Claro. Pero la realidad es que las cárceles están adentro y también siempre como les decía hoy, se nombran muy por arriba, como si los presos, los pibes chorros tienen que ir a la cárcel y ahí terminó el problema. Pero, no pensar la cárcel en realidad como plenamente parte de la sociedad, como un producto de la sociedad o de las lógicas de la sociedad o de nuestro sistema y un reflejo de ellas. Y por eso desde que empezamos a entrar a las unidades nos dimos cuenta de que no se podía solamente trabajar de los muros para adentro, de que había que trabajar la cárcel también afuera y de llevar las problemáticas de la cárcel para afuera y viceversa, hacer una unión, hacer puentes. Y también necesitábamos nosotros como colectivo, además de todas las herramientas que nos damos para poder sacar las voces de los chicos y de las chicas y visibilizar un poco como son nuestra página donde subimos producciones, nuestro programa de nuestra revista,
tenemos una columna en un programa de radio también, en Radio Nauta. O sea, todas estrategias que nos damos, pero a su vez nos parecía importante que el colectivo mismo sea parte de una organización más grande que estuviera trabajando las mismas problemáticas o problemáticas semejantes, pero en otros territorios, y que pretendiera también tener propuestas concretas para un cambio grande y en general, y no solo en las unidades. En ese momento decidimos entonces sumarnos o meternos adentro de un proyecto más grande, y es por eso que hoy en día Atrapamuros forma parte de lo que sería el Movimiento Popular Patria Grande. Nosotros somos una parte del espacio de trabajo en cárceles del Movimiento Patria Grande. Sí, en realidad si lo pensamos es como muy hipócrita pensar a la cárcel como algo tan ajeno, tan alejado o tan en sí mismo, porque las personas que trabajan ahí son personas que te cruzás en el almacén, en el colectivo, en el tren. Las personas que están ahí privadas de la libertad, capaz que hace 2 días estaban en tu barrio. Entonces digo, somos las mismas personas, solo que están en un espacio específico y que está plagado de prejuicios y de preconceptos. Por eso me parecía interesante este planteo de que lo de adentro se refleja afuera y viceversa. Y ya que estamos hablando del afuera, a nosotros nos interesaría saber qué opinión tienen ustedes o vos personalmente al respecto de, en este último tiempo hay cada vez más policías en la calle. La bonaerense multiplicó, triplicó y seguirá sumando oficiales de fuerza a las calles, y ahora también en el municipio sumaron a la policía municipal. O sea que estamos permanentemente rodeados de policías. ¿Ustedes qué piensan sobre esa política de seguridad? Bueno, el tema de la policía y la más policía y la más policía y la multiplicación constante de la policía es algo que ya viene hace bastantes años y que tiene, o sea, nace de una idea que se fue reproduciendo a partir de la política de pensar la policía como una solución al problema de la seguridad, de decirle a la gente que una solución al problema de la seguridad era pensar en más policía, y reproducir eso, y que los medios de comunicación también apoyen ese tipo de posturas, y que hagan que la gente entonces también se piense o se acostumbre o tome esa idea de que entonces que haya más seguridad es que haya más policía, cuando en realidad se sabe que no es así, y nos podemos apoyar en datos concretos de que haya más policía no quiere decir que haya menos casos de la llamada inseguridad. Desde el año pasado y bueno, y este año siendo un año electoral, hemos podido ver que es una especie de propaganda política este juego de la seguridad y de la inseguridad y de más policías, más rejas. Pude ver que ustedes hicieron un análisis al respecto de un spot que realizó el candidato a presidente Sergio Massa sobre esta posibilidad de que los presos entran y salen por la misma puerta al mismo día de la cárcel. Claro, eso es por un lado ignorancia de no conocer o no querer dar datos reales de cómo es la situación, porque eso no es real, y también lo que es por un lado estar transmitiendo todo el tiempo un mensaje erróneo, pero un mensaje que va con la ola que está en tema y que los medios de comunicación están reproduciendo, y que también es hacer uso de las preocupaciones de la gente y del temor de la gente por una cuestión estratégica y electoralista, pero que es muy vacía de contenido en realidad, porque nunca se ondea un poco más y siempre se habla de más policía o de más cárceles, pero como que no se baja un poco sobre, bueno, qué significa más cárcel, qué significa más policía, contra si previene realmente el delito que haya más policía o que haya más cárcel, qué es lo que produce el delito, o sea, te puedes dar cuenta que no hay un interés real en analizar la cuestión o en que haya cambios reales, porque las soluciones que se proponen son como muy básicas y muy de moda, por así decirlo, y es un poco la estrategia que se dio Massa con toda esta campaña de los jueces acá presos, y como todo muy fuerte y todo muy amarillista y todo muy así, ¿no? Y también se puede ver, se refleja en lo que sería la policía local acá en la ciudad de La Plata, que se cae de Maduro, que
que es una movida electoral por parte del intendente Brura, por cómo se lleva a cabo, porque el proyecto de la idea de una policía municipal puede ser interesante, pero puede ser interesante trabajada desde otra perspectiva y trabajada más en profundidad y trabajada con otros objetivos desde raíz y llevada a cabo de otra manera. Pero te das cuenta que esta policía, en primer lugar, se empleó con muy poco tiempo de elaboración, por así decirlo. O sea, muy rápido se salió a la calle con esta policía local, que tiene una formación que se sabe que es muy corta y que incluso ignoramos qué es esa formación. Y también el hecho de que una de los objetivos o de las propuestas era que sea una policía que se diferencie, una policía distinta a la policía bonaerense, pero que en realidad estaría dependiendo específicamente de la policía bonaerense. Esta policía fue intervenida a los 4 días de salir a la calle y sabemos que depende económicamente y en muchos sentidos de la policía bonaerense. Entonces, que después de todo es una suerte de policía bonaerense pero con menos años de formación y que puede que termine adoptando las mismas prácticas en muy poco tiempo. Un dato que me parece que no es menor, hoy mencionabas que en la cárcel ustedes se encuentran con muchos pibes y pibas de jóvenes, de menor edad de lo que uno piensa o cree que puede haber, que pueden estar encerrados. Y no es menor que la policía local son todos jóvenes. Nos encontramos con policías caminando al lado nuestros uniformados que tienen nuestra misma edad, que podrían ser compañeros nuestros de la facultad o que podrían laburar en el ciber de la esquina de casa, podrían ser nuestros vecinos. Eso también me parece que es interesante, empezar a analizar sobre la policía local, que todos son jóvenes, hay como una necesidad de meter, y no solamente a las personas, a los adultos, que quizás tienen esa, no en su mayoría, no vamos a generalizar, como ese pensamiento de que tenemos que tener más cárceles y demás, sino también como toda una población de jóvenes que están uniformados y bajo esas órdenes. Sí, yo hace un tiempo pensaba que la carrera de dirección, parece que voy a decir un delirio y al final no va a ser un delirio. Hace un tiempo yo pensaba que la carrera de dirección orquestal de aquí de La Plata dura en promedio unos 10 años, entre cursada, finales y tesis. O sea que son 10 años de formación para manejar una batuta, ¿no? La batuta es el palito con el que se dirige a la orquesta. Y sin embargo nos encontramos con que para manejar un arma, con 9 meses de formación alcanza. Es evidente que no tiene ningún criterio, es evidente que no tiene parangón. No podemos culpar a los jóvenes que se han incorporado a la policía local porque es evidente que están buscando trabajo. Sí podemos decir, como decía Clara, que una policía de proximidad puede ser una buena opción, pero no lo está haciendo. Evidentemente la forma en que se ejecutó este plan no tiene nada que ver con una policía que sume a la cuestión de la seguridad aquí en la ciudad de La Plata, porque así como pedimos seguridad para no tener miedo en la calle y que no nos roben, ojo, a mí también, a veces tengo que andar en bici a la 1 de la mañana y me da un poco de miedo y me da bronca y quisiera estar tranquila, pero así como pedimos esa seguridad, pedimos seguridad para los chicos que no tienen por qué ser llevados de repente por un policía sin ningún tipo de justificación, solamente porque son una población vulnerable. Entonces la seguridad tiene que ver con la seguridad de todos, y por lo que vamos viendo en cuanto al desempeño de la policía local, no pareciera estar cumpliendo con esas expectativas. Para cerrar con esta nota, Clara, te queríamos preguntar por tu experiencia más personal, lo más propio. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo te sentís vos trabajando en estos talleres con estos chicos y chicas privadas de la libertad y tratando de reflejar la realidad cotidiana que ellos viven en una revista, en un medio gráfico que ustedes difunden aquí por fuera de las cárceles? Bueno, por un lado, o sea, es difícil estar pisando lo que es una unidad, pero como es difícil cuando te acercás a cualquier lugar donde sentís en concreto y ves en carne propia o ves las huellas concretas de lo que es la injusticia social, lo que es la desigualdad, lo que es la pobreza, lo que es la exclusión, lo que es la policía, lo que son
muchas de las cosas que también intentamos denunciar y cambiar de alguna manera, ¿no? Pero también te motoriza la necesidad o las ganas de que eso cambie, y también cada una lo va haciendo desde el lugar que elige, desde donde se siente identificado, desde donde se siente bien o desde donde puede. Y bueno, a mí me hizo llegar al colectivo y, o sea, hay momentos de tristeza, hay momentos de bronca y de rabia, pero también están, como vos decías hoy, los momentos de alegría que también se generan, que se genera cuando vos entras a las unidades y empezás a darte cuenta que, aunque sea chiquitito, vas pudiendo ir contra lo que serían las lógicas del sistema carcelario, porque que pretende cortar lazos, que pretende separar, que pretende individualizar, que pretende aislar a las personas, que no permite que haya organización, que no permite que haya expresión, que no haya comunicación. Y de a poquito, y 4 horas por semana o lo que se puede, cuando vas construyendo esos lazos y se va generando confianza y se va construyendo un diálogo, y te das cuenta que todo lo que uno lee, escucha o lee, si estás leyendo a Freire o hablando de educación popular o qué sé yo, cuando eso se lleva a la práctica y cuando te das cuenta que realmente hay un intercambio y hay una construcción colectiva y hay un intercambio de experiencias, y que además siempre una entra y se piensan que vos sos un profesor, una profesora que va a enseñarles algo, y te das cuenta que no, que vos vas a aprender ese lugar porque te estás topando con personas que tienen una increíble experiencia en un montón de cosas, y que por más que muchas de las veces las cosas que te cuentan son injustas y son tristes, también te hace crecer un montón escucharlos y escucharlas, y cómo a lo largo de un par de talleres se construye una relación que cuesta mucho salir, o sea, cuesta mucho volver a la calle después de eso y dejarlos a ellos y a ellas de ese lado del muro, pero que también es re lindo y es amoroso, y bueno, tiene su parte positiva, ¿no? Estabas escuchando la experiencia de Clara Pérez Cejas. ¿Cuántos años tenés? 21. Que con 21 años llega a una cárcel con su experiencia, con, no sé, sus esperanzas, con sus miedos, supongo también. Me parece representativo que Clara tenga 21 años, ¿no? Tantas veces escuchamos este discurso nefasto de los jóvenes niní, que yo en lo personal detesto. Tantas veces escuchamos que los jóvenes no tienen intereses, que no tienen deseos, que nada, que no trabajan, que bueno, acá tenemos, si se quiere, el ejemplo de otro paradigma, de que también siendo joven uno puede tener un objetivo claro, el interés de modificar algo. Así que bueno, te agradecemos mucho por este diálogo, sobre todo por compartir una experiencia que no es común y que creemos que es muy nutritivo, si se quiere, para la audiencia de esta radio poder haberlo escuchado. Bueno, muchas gracias, chicas, y cuando quieran volvemos. Escuchaste la voz de Clara Pérez Cejas, de la agrupación Atrapamuros en Patria Grande. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros desgastados colorines dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería. Estaba como loco, ¿no? Quedaba poco de nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían. Se retiraba del último escenario. El disfraz
retrato del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito. ¿A dónde? A la salida del tablado. Qué linda que está. Uy, uy, uy. ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Y nuevamente la princesa Son todas iguales. ¿Te das cuenta, Moncho? se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Moza, quiero ser usar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Bombo, quiero ser usar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Escuchábamos a la murga uruguaya Falta y Resto, Colombina. Espacio publicitario. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. La Dirección de Políticas de Salud Estudiantil te brinda información y prevención. VIH-Sida. Ya no hay más excusas para no usar preservativo. El programa de información y prevención de VIH-Sida ofrece charlas y talleres, asesoramiento y orientación personalizada, entrega de material de información y prevención, líneas telefónicas de asistencia comunitaria, correo electrónico de asistencia. Prosecretaría de Bienestar Estudiantil, Universidad Nacional de La Plata. Pedí actualidad, pedí opinión, pedí política. Todos los meses en tu kiosco, pedí la revista Aluvión Popular, expresión de la Argentina que trabaja. Somos fantasmas peleándole al viento. Fin de espacio publicitario. En la oficina, en el café, en la facu. Radio Universidad. Universidad Pública. DAF Restobar, 3 esquinas 64. Comidas para llevar. Reservas al 489-6273. Lomos, pastas caseras, picadas, pizzas, las mejores rabas de La Plata. Si venís de parte de Patitos en Fila, tenés 20% de descuento de lunes a jueves. Los viernes y sábados, abierto hasta las 4 de la madrugada. DAF Restobar te espera
en 3 y 64. Seguimos con Patitos en Fila. No solo los patitos no están en fila, no le quedan patitos. Patitos en Fila. Llega al aire Fernando Mangione con toda la información de este día para hacer una síntesis. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, comenzamos con esta tarde. Se presentaron la denuncia contra empresas inglesas por operar en Malvinas. El titular de la Procelac, Carlos Gonela, presentó el requerimiento de instrucciones para motorizar la denuncia del Gobierno Nacional contra 9 compañías petroleras que operan ilegalmente realizando tareas de exploración y explotación de hidrocarburos. Gonela efectuó la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Liliana Herráez en forma conjunta con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapaport. El escrito de 25 páginas se basa en la denuncia formulada por el canciller Héctor Timerman y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que por razones de jurisdicción debe tramitarse en el juzgado fueguino. Por otra parte, esta mediodía la Corte Suprema declaró la nulidad de la lista de conjueces designados por el gobierno para el máximo tribunal. La decisión fue adoptada por unanimidad en medio de los rumores sobre una eventual ampliación de la misma, ¿no es cierto? La medida tomada por la Corte se da porque los conjueces designados no cuentan con el acuerdo de los 2/3 de los miembros del Senado de la Nación. Por otra parte, y como hablábamos ayer, la presidenta hoy llegó a Rusia con el objetivo de estrechar los lazos estratégicos de Argentina con la Federación Rusa, meta que se concretará el próximo jueves cuando se reúna con su par ruso Vladimir Putin. La actividad igual de Cristina Fernández de Kirchner comenzó este miércoles a las 15:30, 9:30 hora local, con su participación en el Foro Empresario Argentino-Ruso, de cuyo cierre estuvo a cargo, y continuó luego con una reunión que la mandataria tuvo con los directivos de empresas rusas de diferentes sectores interesados, ¿no?, en realizar inversiones acá en la Argentina. Cristina viajó a Rusia acompañada por el ministro de Planificación Julio De Vido, con el de Economía Axel Kicillof, con el ministro de Defensa Agustín Rossi, la industria Débora Giorgi, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Carlos Casamiquela y la titular de la Secretaría de Cultura Teresa Parodi y de Relaciones Exteriores Héctor Timerman. Hoy a la tarde hablaba por la radio Matías García Tuñón, coordinador general de Comercio e Industria Argentina-Rusa, quien analizó con nuestros compañeros el contexto de la relación bilateral entre Argentina y Rusia. En primer lugar, hay cierta complementariedad comercial, que eso sería de base. Argentina tiene un problema energético importante y ellos tienen soluciones sobre este punto, ¿no? Convengamos que Rusia provee de energía a toda Europa, ¿no? Sí. De gas y petróleo fundamentalmente. Y Argentina tiene dificultades en este sentido. También tenemos dificultades en Argentina en todo lo que tiene que ver con altas tecnologías, ¿no? Ellos tienen sistemas de prospección satelital, viajan al espacio, digamos, tienen un avance tecnológico de primer nivel mundial. Y Argentina tiene, digamos, es un país agroexportador, y el gran problema que tiene Rusia es que tiene la matriz alimenticia prácticamente quebrada, ¿no? Entonces en este encuadre existe una gran complementariedad desde lo estratégico, digamos, ¿no? Bueno, por último, vamos a continuar con el tema que hablamos ayer con Alfredo, que es un escándalo que se desató en Santa Fe por las elecciones. Esta tarde el gobernador Antonio Bonfatti, hace horita y media, aseguró que hay números que pueden cambiar la elección. El mandatario se refirió hacia la polémica que se produjo por la falta de carga durante el escrutinio provisorio de 807 mesas electorales que reúnen más de 200.000 votos que todavía no fueron contados. Bonfatti dijo que no habría que hacer interpretaciones apresuradas sobre los resultados definitivos de las PASO del domingo último, porque hay números que pueden cambiar la elección. En ese sentido, la secretaria electoral de Santa Fe, Claudia Catalín, informó que va a haber modificaciones en el resultado de las elecciones que se conoció el domingo, por lo que aclaró a los candidatos: los vamos a conocer cuando tengamos el resultado definitivo. De acuerdo al escrutinio provisorio del domingo, el candidato del PRO a la gobernación, Miguel del Cel, fue el más votado con 481.278 sufragios a favor, seguido cerca por el Frente Progresista, que obtuvo a través de sus dos postulantes, Miguel Lifshitz y Mario Barletta, 475.785 votos, apenas 5.000 menos. Por esa razón, Bonfatti también declaró que a la prensa que no hay nada cerrado.
En tanto, para Radical Barletta, las autoridades electorales han realizado un zafarrancho. Así se refirió, de esta manera, con este zafarrancho. Nada más por hoy. Escuchaste la síntesis informativa de este martes 21 de abril en la voz de Fernando Mangione. Patitos en fila. Llegamos al final de esta noche, otra vez te acompañamos en una de las últimas horas del día de la jornada. Queremos agradecerle al operador Daniel Curubeto, el locutor Armando de Gaudencio, en la producción estuvo Alo Lofish, las voces que escuchaste en la conducción somos Manuela Iriani y Paula Ponce, y en la columna Fernando Mangione. Por mi parte me voy a despedir, pero mañana nos vamos a encontrar con nuestra periodista de arte y cultura Susana Demier, que va a traer novedades sobre el teatro argentino, y nuestra columnista Candela Catzapa con las efemérides. Quédense en la radio pública, ya llega Desafinados con Carlos Sánchez Viamonte y Horacio Gilichensky. Nos vemos, esto fue Patitos en Fila, que tengan buenas noches, chao. Dando la vuelta al mundo, volando en una mosca infernal. Es noticia.